Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra que vamos a escuchar sea clara, Señor. Pedimos que alumbres nuestro entendimiento. Señor, pedimos que no haya distracción y que nuestra mente esté aquí a escuchar tu palabra que es verdad, que es vida, que permanece para siempre, Señor, que no regresa vacía, que hace en cada uno de nosotros para tu gloria. Padre, te pedimos que renueves nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe y no por vista. Firmes en tu palabra, sabiendo que permanece para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir la locura de la predicación. Vamos a compartir la locura de la predicación. En este versículo quedamos hace 8 días, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Estamos compartiendo, avanzando hacia la madurez, el cuerpo de Cristo, la sabiduría de Dios. Todos esos temas los hemos visto los domingos anteriores. Puedes ingresar al canal para que los escuches. Y hemos llegado a la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría de Dios definió cómo se iba a conocer a Dios, cómo es el plan de la historia de la humanidad, el cual está colocado en la palabra de antemano. Y Dios dice que en la sabiduría que le dio al hombre natural, no le permite conocerlo a él, ni conocer su plan sobre la tierra, ni las respuestas a las grandes preguntas que surgen en nuestra alma. Dios, en su sabiduría, dijo, la sabiduría del hombre es para lo natural, que era lo que compartíamos hace 8 días. En su sabiduría, la manera de conocerlo a él definió algo que es la predicación de la palabra, de la gracia, que es la verdad. Por eso se llama locura de predicación, porque no es obligar a alguien, no es que se convenza a alguien, no es que se usen estrategias para que alguien comprenda algo, sino que Dios colocó algo que es sencillamente contar lo que le revela a la persona. Y la primera persona sobre la tierra que Dios le reveló la gracia para que quedara escrita en la Biblia, pero desde antes de la fundación del mundo está en nuestro interior. La manera que se alumbra es cuando escuchamos la palabra. Escuchar se refiere a que usted la lea, que nos confrontemos con ella, que alguien nos la comparta. Un estudio bíblico, cuando compartimos a los amigos. Esa es lo que es la predicación. De esa manera Dios definió que se iba a conocer a Él y cómo funciona la historia de la humanidad, el porqué de esta creación, la seguridad de la creación que viene, quiénes somos sobre la tierra. Eso lo escuchamos en la predicación y en la sabiduría de Dios. Eso lo definió Él. Entonces, dice que Pablo dice en 1 Corintios 1:17 que Dios no lo envió a bautizar. Dice, Dios no me envió a bautizar, Jesucristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Como vimos el versículo 1 Corintios 1:21, ¿cómo se salva un creyente? Por la locura de la predicación. Esa salvación no se refiere a la salvación eterna, se refiere a salir del engaño que hay en nuestra mente. El engaño no está afuera,
El engaño está en nuestra mente, en el entendimiento, en el alma. Dios alumbra esa alma, nos alumbra el entendimiento y comprendemos para caminar sobre la tierra por el camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno, el camino de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un camino de la verdad, pero el mundo presenta muchos caminos que conducen a la mentira, a la muerte, a la destrucción, al vacío. Hay un solo camino que es la gracia. Ese camino se conoce por la predicación. Entonces, Pablo dijo, a mí no me envió a bautizar. ¿Y por qué? Porque el sistema, cuando se habla de la relación con Dios, se enfoca es a ritos, a penitencias. ¿Y qué es la predicación? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La locura de la predicación. ¿Qué es lo que Dios nos llamó? ¿Por qué Dios está levantando la congregación? ¿Por qué cada uno de nosotros es el cumplimiento de la profecía que dijo Jesús? Edificaré mi iglesia. ¿Por qué tú eres un cumplimiento de esa profecía? Y uno dice, ¿y yo? ¿Y quién soy yo? Pues eres un escogido de Dios. La misericordia y el amor de Dios te alcanzó. Y no ahora, desde antes. Desde antes Dios nos tenía seleccionados para un momento de la vida llamarnos. A Dios no se le ocurrió ahora, ni el momento que te llamó. Todo está desde antes. Llega un instante donde se hace realidad. Entonces, familia, ¿por qué Dios está levantando la congregación? ¿Por qué nos ha ido concediendo todo con un solo propósito? La locura de la predicación. Tener un sitio donde predicar. La locura de la predicación, tanto físico como virtual. Y cómo Dios nos está dando los equipos y todo para que las personas que no pueden asistir de manera presencial lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo como si estuvieran aquí. Y esa ha sido la oración de muchos años. Y Dios la está respondiendo y debemos de seguir orando que cuando los coloquemos a funcionar así sea como lo esperamos. Que la persona que está en su casa se sienta como si estuviera aquí. ¿Para qué? La locura de la predicación. ¿Y qué es salvar? A Dios dice, salvar a los creyentes del engaño. Recuerda que el engaño no está afuera, está acá. Los deseos engañosos, la carne, donde mora el mal. El problema no está en tu vecino, el problema no está en tu hijo, ni en tu hija, ni en tu esposo, ni en tu esposa. El problema no es el gobierno, el problema no es la ciudad donde vives, el problema no es el entorno social. ¿El problema cuál es? Nuestro entendimiento entenebrecido. Y para salvarnos de ese entendimiento entenebrecido, solo hay una. Él dijo la locura de la predicación, solo contar. Yo le muestro a alguien y usted va a contar lo que le he mostrado, no más. No obligue, solo cuente y Dios le va a estar levantando la congregación para eso. ¿Salir de qué engaño? Pues que sobre la tierra podemos ser felices, vivir plenos. No importa qué haya sucedido ayer, hace un mes, hace un año en tu vida. No importa qué haya sucedido hace 5 años. No importa tu situación actual, económica, de salud, familiar, de trabajo, profesional. No importa cómo estás. Si Dios te ha llamado, escucha su palabra y dices, por fe, voy a dar el paso. Voy a hacer lo que dice la palabra. Voy a hacer lo que dice la palabra. Vas a tener una vida plena y va a ser transformado tu entorno, tu economía, tu salud, tu familia, tu trabajo. Lo estamos viendo en la congregación. Lo hemos visto. Y no un año, no 2 años, no 5 años. Llevamos más de 20 años, familia. Más de 20 años. Con paciencia, amor, llevando una locura que para el que Dios llama es el poder de Dios. El que no llama dice, no, eso es una herejía, porque Dios no lo ha llamado. Paciencia, amor, para llevar su mensaje. Está terminando el año.
Señor, yo quiero tener un año mejor en la economía, en la salud, en la propiedad profesional, en mi alma, no sentirme tan vacío, con resentimiento, con amargura, con odios, con avaricia, con codicia, con envidias. Yo quiero salir ante la vida, vivir gozoso, feliz. ¿Qué necesitamos para vivir en el gozo del Señor? No salir de deudas. Si yo salgo de deudas, yo voy a vivir contento, a vivir gozoso. Si yo tuviera un trabajo, si me ganara tanto dinero, si tuviera fama, si tuviera hijos, si me casaría, cuando esté pensionado, cuando compre la casa, cuando compre el carro, cuando viaje. Ay, ahí sí, Señor. No, no, familia. Hoy Dios te llamó para que hagas un alto, un alto. La locura de la predicación, Dios te llamó a escuchar una palabra que está en ti y cobra vida, vida, no ritos. Dios no envió a Pablo a contar ritos. Pablo hacía los ritos. Pablo promovía los ritos. Entonces, ¿Dios para qué le iba a llamar? ¿Para hacer lo mismo? No. Dios le mostró la gracia, le mostró la verdad y le dijo, Pablo, eres santo, limpio y perfecto. Y no solamente usted, Pablo, los gentiles, que es lo que vamos a compartir hoy. El resto del mundo, que ellos pensaban que el resto del mundo era impuro, el resto de la humanidad. La locura de la predicación, la sabiduría de Dios, que el hombre en su sabiduría la niega, no la puede ver, no la puede comprender. Es necesaria la fe y que Dios llame. Dios nos llamó para vivir cada día en gozo. Familia, no hay razón para que nos levantemos aburridos. Si uno se está levantando triste y aburrido, por favor, usted haga un alto. Marta compartió sobre ser agradecido. Ser agradecido. ¿Por qué me levantó aburrido? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste y aburrido? ¿Por qué? Esas grandes preguntas que usted comienza y ve y como que nada los hace, como que ¿por qué? No, yo creo que me falta es pasear. Entonces se va a pasear y está contento. Paseando. Se acabó el paseo y llega a la casa. Un día cansado de pasear, pues no se aburre. 2 días, pues está acomodando las maletas, tampoco se aburre. 3 días, oiga, estoy aburrido, estoy triste. ¿Cuándo es el próximo puente? Bueno, ¿qué armamos? ¿Qué armamos? ¿Qué hacemos? Dios te llamó a conocer la verdad. Entonces no podemos pasear. Pasea, disfruta, pero no para salir del aburrimiento. No hagas eso. Usted se va a pasear porque va a ver la creación de Dios, a disfrutar la creación de Dios, a conocer sitios nuevos, a disfrutar, pero no a salir del aburrimiento. Para eso no lo hacemos. La locura de la predicación. Pablo dice, Dios, vea, yo lo envié fue a que cuente lo que yo hice. ¿Y qué hizo Dios? Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Me fue dado el de anunciar. ¿Qué es anunciar? Predicar, contar. ¿Qué le dijo Dios a Pablo que contara, que predicara, que anunciara? Las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio. ¿Qué es inescrutable? Que no se puede descubrir, que no se puede averiguar. Eso es inescrutable. Pero ¿cómo Pablo lo va a contar algo que no se puede averiguar y que no se puede descubrir? Tiene que primero, ¿qué? Conocerlo. ¿Por qué dice inescrutable? Porque no se puede averiguar, no se puede conocer con la sabiduría natural,
con la inteligencia natural, con la lógica y la razón. Es imposible, por eso dice inescrutable. Entonces Dios llamó a Pablo. Pablo tenía todo un concepto sobre quién era Dios, basado en la ley, y Dios le muestra la verdad. Y le dice, Pablo, ya le mostré la verdad, ahora cuéntela. Salga y cuéntela. Versículo que sigue, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos. Y de aclarar a todos. ¿Pablo es el que aclara? No, la palabra de Dios. Dios le reveló a Pablo, Dios vivía en Pablo, Dios se le reveló a Pablo. Pablo llegó a la tierra después de que Jesús resucitó. Nosotros llegamos a la tierra después de que Jesús resucitó. Dios vive en nosotros, Dios vive en ti. El creador de todas las cosas vive en nosotros. Y dice de aclarar, aclarar, entender. Ay, ¿por qué esto? Ya lo tengo claro. Cuando nos enseñan cualquier cosa natural, no entiendo. Ah, ya está claro. Ya está claro. ¿Qué va a estar claro? El misterio escondido en Dios. Recuerda que Cristo y Dios, uno, es el mismo. Yo y el Padre uno somos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cuando decimos Cristo, decimos Dios. Cuando decimos Dios, es Cristo, uno. Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo. Ya lo tengo claro. Y ese Dios mismo está en nuestro interior y que creó todas las cosas. Aún de pronto estamos pensando, no, yo creo que la ciencia, el hombre le falta aún, pero yo creo que va a llegar a conocer el eslabón perdido. Y vas a ver cómo fue la creación para poder crear otros mundos, crear cosas. No, familia. Dios es el único creador. Hace 8 días hablábamos que el hombre, en su inteligencia que le dio Dios, descubre y transforma. Descubre y transforma. Es lo que hace el hombre. El hombre no crea absolutamente nada, porque para crear es de la nada, es de lo invisible. Y el hombre no tiene acceso a lo invisible. Dios mismo que de él creó todas las cosas. Nos creó a nosotros y todo el mundo que vemos. Entonces, esto que dice Pablo, esas inescrutables riquezas de Cristo, que es la gracia, el perdón, el amor, que somos espíritus creados que vivimos en un cuerpo, que sobre la tierra ya todo está servido a nuestro favor. Nosotros llegamos en el reino de la luz y no lo sabemos. Aclarar, que haya tener más claro que no hay por qué preocuparse ni afanarse. Hay que ser diligentes, desarrollar todo el talento, todo el don y no tener temor, no tener miedo de ir y tocar, porque donde usted toque se va a ir abriendo. Donde usted busque va a encontrar. No hay que tener temor. Dios nos respalda. Ya está todo para su pueblo. Es lo que muestra en la Biblia, pero en la sabiduría humana natural escuchamos todo lo que viene el otro año y entonces eso genera miedo, temor. Y usted dice, no, pues vive angustiado y preocupado. No, Dios te llamó para vivir en el conocimiento de Él, en sus promesas, en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Entonces, ¿qué cosas estaban escondidas en la sabiduría de Dios en la tierra? Dios es el que ha marcado cómo se relaciona con el hombre, siempre. ¿Con quién? Dios. ¿Cómo? Dios, no el hombre. Ejemplo, cuando Noé, quien llamó Dios, fue a Noé, fue Dios, no Noé. Cuando iba a formar a su pueblo, Dios definió a quién iba a llamar, a Abraham. ¿Y cómo lo iba a hacer? Dios, todo Dios. Cuando entregó la ley, quien colocó las condiciones fue Dios, no Moisés. Moisés recibió todo ya, listo. Y luego lo tocó que copiar. Dios le dictó y Moisés copiar.
Moisés no opinó. Dios le entregó todo a Moisés. Y Dios, cuando la gracia no fue dada desde antes de la fundación del mundo. La gracia no es idea de Pablo. La gracia está en nuestro interior. El evangelio, la palabra, Dios mismo. Eso está desde antes. No es idea del hombre. No se le puede añadir algo. Está en tu interior y se va a ir aclarando. A medida que escuchamos la palabra, se va aclarando. ¿Qué se va aclarando? Nuestro entendimiento. Ah, entiendo. Me estaba refugiando en el licor. Entiendo. Necesito de Dios. Entiendo. ¿En qué nos estamos refugiando? Entiendo. ¿En qué? Entiendo. Dios va aclarando con la palabra. Para una vida de fe, vivir de una manera sobrenatural, tranquilos. Ay, no va a haber angustias. ¿Cómo vivir tranquilo? Es que la palabra dice que eche las angustias en él. Ah, aclara la mente. Claro que nos van a saltar situaciones difíciles que nos generen una angustia, una preocupación, pero la palabra dice, ¿qué debemos de hacer en fe? Un Dios que tiene cuidado de nosotros, cuida tu vida. Entonces Dios, ese misterio escondido es que Cristo está en los gentiles. Cristo vive en nosotros. Recuerda que el pueblo judío pensaba que eran solo ellos y que el gentil no tenía acceso a Dios. Entonces Dios le muestra a Pablo y dice, mire, el misterio es que usted vaya cuéntele a los gentiles, es decir, el resto de la humanidad, que yo vivo en ellos. ¿En quién? En los escogidos. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Por favor, cuando invitemos a alguien a la congregación, debemos decirle, lo invitamos a la sede, lo invitamos a un salón virtual. Nunca decirle, lo invito a la iglesia. ¿Lo invito a la iglesia? Dios no habita en templos hechos manos de hombres. Dios ¿dónde habita? Dios habita en ti. A uno no la cree. Dios habita en ti. La vida está en tu interior. La plenitud está en tu interior. Sentirte pleno, feliz y gozoso está en tu interior. ¿Sí? Está en nosotros que es Dios. Esta es la inescrutable grandeza de conocer algo que Dios le reveló a Pablo. El pueblo judío está esperando poder levantar nuevamente el templo por tercera vez. Y para ellos eso es muy importante. El mundo vio un templo que nos decían que allá vivía Dios y el mundo cogió y replicó templos y ubicó templos en el mundo. Usted no ve que un judío va a estar haciendo templos por el mundo. El judío que está esperando un solo templo, porque él le dijo, ese es el templo, es ahí. Ellos están esperando y están viviendo como si Jesús no, como si Cristo no hubiera venido a la tierra, murió y resucitó. Propósito de Dios. Nosotros, dice, cuénteles de que ya vivo en ellos. No teníamos acceso, ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 17-20. Mira qué dice el judío la palabra. Romanos capítulo 2, 17-20. Dice Pablo, lo que le reveló Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿En qué se apoya el judío? En la ley. ¿Y qué dice Pablo? Tienes por sobrenombre judío. ¿Qué es sobrenombre? ¿Qué es un sobrenombre? Un apodo, un alias, es decir, que no es el nombre. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento y lo veamos y que cada día sea más claro, que sea más claro quiénes somos, quién eres sobre la tierra. ¿A qué Dios te llamó? A una vida plena, donde los deseos de tu corazón se cumplen, donde Dios te da más de lo que pides y entiendes. Solo es por fe.
Y cuando decimos por fe, no significa, cuando la gente dice fe, no significa, no, yo no debo hacer nada. No. Cuando decimos que es por fe, es que nos movemos en una palabra. Nos movemos en una palabra, no nos movemos en nuestra capacidad, no nos movemos en el entorno social, no nos movemos por lo que está sucediendo, no nos movemos por nuestra inteligencia, nos movemos por una palabra. Ahí es la diferencia. Entonces, dice Pablo que el judío no le dice judío, sino sobrenombre. O sea que no son los reales. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo era judío. Pablo fue fariseo de fariseos. Pablo estudió con Gamaliel. Pablo sabía de la ley, promovía la ley, obligaba a que la gente cumpliera la ley. Y Pablo Dios le está mostrando Dios que el judío es sobrenombre porque no es el pueblo de Dios, refiriéndose a la parte espiritual. Cambió. Sobrenombre judío. ¿Y por qué sobrenombre judío? Porque todos los israelitas no son de Israel. Porque Dios le mostró a Pablo la inescrutable grandeza de él, el conocimiento. Y Dios le mostró a Pablo que el pueblo judío habían escogidos y habían caídos. ¿Cómo así escogidos y caídos? Que Dios escogió de antes de la fundación del mundo sus espíritus, su pueblo, su familia. Entonces, por eso dice el versículo, tú tienes el sobrenombre judío, porque hablándolo espiritualmente, todos no son de Israel. Espiritualmente, el Israel celestial, el pueblo de Dios, la familia. Para ser pueblo de Dios, familia de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo, no tenemos que hacer nada. ¿Quién definió eso? Dios desde antes de la fundación del mundo. Estamos en los judíos. Romanos 2, 28 y 29. Entonces va a aclarar Pablo quién es el judío. Entonces es sobrenombre judío. Romanos 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El judío, dice la Biblia, sobrenombre judío. ¿Por qué? Porque no lo son los verdaderos. Porque el judío que Dios le mostró a Pablo, es su pueblo, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa? Descendencia. Es que mi papá y mi mamá son judíos, entonces yo soy judío. Descendencia. Entonces lo que dice la palabra es, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El primer rito que hace todo el pueblo judío, ¿cuál es? La circuncisión a los 8 días. Por eso Jesús, José y María llevaron al templo a Jesús a los 8 días. ¿A qué? Circuncidarlo. ¿Y cuándo inició ese rito? Abraham. A los 99 años, Dios le dijo, circuncídese y circuncide de aquí en adelante a todos los que lleguen. Y cuando llegó a la ley, le dijo a Moisés, queda incluido en la ley. Todo el que pertenezca al pueblo de Israel debe circuncidarse. Entonces es sobrenombre judío porque no son judíos. La inescrutable riqueza, conocer cada día más claro. Familia, pedimos a Dios para salirnos, ver todo claramente y saber quiénes somos, porque el mundo aún dice que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Y recuerda que copian cosas y tiene que volverse usted judío. Es que no es exteriormente, no es nada natural, no es por genealogía, no es por ritos, no. Recuerda que Dios le dijo a Pablo, ¿no te envía a qué? A bautizar. ¿Y por qué a bautizar? Porque en esa época, cuando alguien que reconocía que Cristo, que Jesús era el Cristo, le decían, ¿qué haga? Bautícese. Bautícese. Y ahora también usted primero tiene que bautizarse, entra a un curso, bautícese.
y pertenece al sitio. No, no son ritos. No, ya venimos, ya venimos. Aquí en la congregación usted no ve ni un versículo. Donde debe estar la palabra revelada es en nuestro entendimiento. Donde usted vaya, lleve la palabra revelada acá en el entendimiento. Es aquí. Familia, la locura de la predicación. Debemos de orar es que nuestro entendimiento se alumbre con la palabra. Donde usted vaya, va la palabra. Donde usted vaya, la palabra te guía, te guarda, te protege, te provee. La palabra te sostiene en gozo, en esperanza. La palabra te da vida en medio de un mundo que cada día hay más confusión por profecía de Dios. Entonces dice el versículo 29. No es judío ese. ¿Y qué está diciendo el entorno? Ese es el judío. Dice la palabra, dice, ese no es judío. ¿Quién es el judío? Está hablando espiritualmente. Sino que el judío, el que lo es en lo interior. Es decir, el espíritu. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Cuando Jesús murió y resucitó, es lo que vamos a predicar, a contar. ¿Qué sucedió cuando Él murió y resucitó? ¿Qué sucedió cuando Cristo tomó cuerpo? Cuando Cristo tomó cuerpo sucedieron cosas. Cuando Jesús murió y resucitó, sucedieron cosas. Esas cosas no se ven, es por fe. Eso es lo que se debe predicar. Un ejemplo, dice aquí la palabra, la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Pues en lo natural, el niño le quitan el prepucio o al adulto, en este caso el sistema judío es a los 8 días. Le quitan el prepucio y se lo botan para dejar ver. Y el rito era pertenece a Dios. Le quitan algo. En la palabra nos muestra que Jesús, cuando murió, circuncidó el espíritu, el de todos sus escogidos, desde el espíritu de Eva hasta el último espíritu que llegue escogido en la tierra en el tiempo de la bestia, de la gran tribulación. Hasta el último espíritu sobre la tierra escogido, lo circuncidó. ¿Qué es eso? El espíritu estaba enlodado en pecado, en el mal. Todo ese espiritual no se vio. ¿Qué hizo Cristo? Dice la palabra, la circuncisión de Cristo, no hecha con mano humana. ¿Qué hizo Cristo? Cuando Jesús murió y resucitó, cogió el espíritu y quitó del espíritu el mal, la información del mal. Entonces nuestro espíritu no tiene avaricia, tu espíritu no tiene codicia, tu espíritu no tiene idolatría, tu espíritu no tiene hechicería, tu espíritu no tiene pleitos, contiendas, celos, eso no lo tiene el espíritu. Eso fue la circuncisión. Entonces el espíritu pasó a ser judío. Entonces dice el versículo, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza de Dios. Dios cogió el espíritu de todos los escogidos y los limpió. Les quitó todo eso. Solo que la circuncisión natural cogía el prepucio y salía del cuerpo, a la basura. O sea, no se lo pegaban aquí al lado del brazo, ni en el pie, ni en aquí en la... No, no. No se lo pegaban en ningún lado del cuerpo el prepucio. ¿Qué hacía con el prepucio? Salía del cuerpo. En la información del mal, Cristo cortó esa información del espíritu. Esa es la locura de la predicación, familia. La quitó del espíritu, pero no la sacó. Romanos 8 dice que condenó el pecado en la carne. Él hubiera podido en su sabiduría coger el mal de sus escogidos y ¿qué? O sea que en el interior estuviera nuestro espíritu revestido de Cristo sin la información del mal. Sin la información del mal, pues ya no hay problema. Ya no hay problema. Porque el problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? Entonces Cristo condenó el pecado en la carne. Entonces sobre la tierra siempre va a estar el mal. Porque hay caídos y ellos no fueron circuncidados. En su interior no está la palabra de Dios, no está Cristo. Si nosotros nos enredamos en el mal y vive Cristo en nosotros,
y nos enredamos en el mal y Cristo vive en ti, imagínate una persona con la información del mal sin Cristo. No hay quien lo detenga. No existe la manera. Dios alumbra nuestro entendimiento y ese mal, la palabra, la gracia, es quien detiene que no se manifieste. ¿Qué hace la gracia? Detener que no se manifieste. Entonces Pablo, cuando vio todo eso, le dijo, oiga Dios, pues venga, ¿sabe qué? Quíteme esa codicia, porque pues si yo no tengo codicia, pues, no tengo problema. Y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia, es suficiente la relación conmigo. Usted ya conoce la verdad, usted me necesita cada día. Por eso debemos de leer la palabra y orar cada día. Yo no puedo leer la palabra y orar que dure para la semana. ¿Y por qué ando mal geniado el miércoles y ando aburrido el jueves y ando y con celos y con contiendas y todo me molesta? ¿Y por qué hizo sol? ¿Y por qué llovió? ¿Y por qué vamos a pasear? ¿Y por qué no vamos a pasear? ¿Y por qué comemos? ¿Y por qué no hay comida? Todo molesta. Pues familia, si estamos haciendo una oración y una lectura de la palabra para que dure 8 días, imposible. Es cada día. Es cada día la palabra. Entonces Pablo le dice, la palabra, que la circuncisión es en el interior. Entonces nosotros somos ¿qué? Judíos, israelitas, somos del pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, todos los escogidos sobre la tierra. ¿Y para qué saber eso si yo tengo que salir a trabajar mañana? Pues, ¿para qué me sirve? Si yo soy empleado y allá no le puedo decir que yo soy del cuerpo de Cristo. Porque usted no le va a decir a su jefe que usted es del cuerpo de Cristo. El jefe lo va a notar en la forma en que trabajas. Él lo va a notar la diferencia. Porque es que usted lo va a hacer para Dios, no para él. Pero usted tampoco le va a estar diciendo, es que yo trabajo para Dios. No. Eso se nota, eso no se dice. Eso se nota. Y el entorno, cuando está trabajando, se nota. Y usted el día que se va a ese sitio, la gente lo va a extrañar. Dice, oiga, aquí había algo diferente. Aquí había, lo va a extrañar porque van a colocar a otro que lo haga, pero no va a ser lo mismo. Porque usted lo hacía para Dios, lo hacía con toda su capacidad. Eso se nota y se ve en el resultado. Ese es el cuerpo de Cristo, conocer la verdad, familia, de cómo vivir, cómo hacer las cosas. Entonces, ya nosotros, dice la palabra, lo que inescrutables riquezas es que el pueblo judío, que dice sobrenombre judío, ellos piensan que son el pueblo de Dios. El mundo entero está imitando y quiere ser el pueblo de Dios, cuando ya todos, ¿qué? Los escogidos somos. Él te circuncidó, somos, no tenemos que hacer nada, conocer la verdad para comenzar a vivir de una manera sobrenatural, Él haciendo en nosotros. Él es el que nos aparta del mal. Ya nosotros no juzgamos ni condenamos a nadie, ni decimos a uno, uy, usted como se comporta de mal y yo como me comporto de bien. No, porque aclara Dios que nuestro comportamiento fue peor antes que el que estamos señalando. Es que se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y que Dios, si usted está con un comportamiento cada día mejor, en el sentido que vive pleno, es porque Dios está haciendo en tu vida, no es la capacidad humana. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Entonces mira lo hermoso, somos el pueblo de Israel. Dios nos envió a predicar la verdad, lo que hizo Jesús. ¿Por qué Dios nos está dando todos estos equipos, la sede? ¿Por qué Dios nos está sosteniendo en todo sentido? Porque para llevar la predicación es necesario sostener en todo. Si usted nota, dice Pablo en Filipenses, al principio de la predicación, oh Filipenses, solo ustedes ¿qué? Aportaban. Donde él llegaba, de un lado le enviaban. ¿Y quién le daba la palabra a Pablo y le revelaba? Pues Dios. ¿Y quién hacía que le enviaran? Pues Dios. Es Dios sobrenatural. Descansamos en una verdad, familia, y pedimos que todos la podamos ver. Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios hacia el hombre lo dividió en dos pueblos. No pensemos en naciones, sino espiritualmente. Dios hizo dos pueblos. Y dice que nosotros estábamos lejos y nos hizo cercanos. Antes de que Jesús muriera, ¿quién era el único que tenía relación con Dios? El pueblo de Israel, en lo natural. El resto de la humanidad no tenía la relación con Dios, no conocía de Dios. Eso es por qué es importante, porque entendemos por qué hay tantas tradiciones religiosas y maneras de pensar en la tierra. Porque imagínate el hombre, los siglos antes de que Jesús muriera y resucitara, ejemplo en Grecia, los grandes pensadores, entonces llegaban a conclusiones. Acá nuestros antepasados, en Egipto, cada región del mundo llegó a conclusiones ante la creación y cómo era el mundo. El hombre llegó a eso. Solo Israel sabía que existía un Dios vivo. Por eso Dios le dijo a Israel, mire, cuando usted entre allá a la tierra prometida, esas naciones tienen ídolos porque no conocían a Dios. Usted no puede imitar lo que hacen esas naciones, le dijo Israel. Y era como si le hubiera dicho, hágalo, porque el pueblo entró a la tierra prometida y fueron adquiriendo las costumbres. ¿Y por qué? Porque la naturaleza humana. Solo Dios afirma algo. Entonces, cuando Dios resucita, dice que por su sangre, el resto de la humanidad que estábamos excluidos, ya Dios vive en nosotros desde ese momento. Eso es lo que debemos de comenzar a contar. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos muestra lo que Él hizo cuando vino a la tierra. ¿Qué es? Cuando Él vino a la tierra hizo cosas, cuando Él murió y resucitó hizo otras. Eso lo muestra el Evangelio. No hay ritos, no hay penitencias, no hay promesas a Dios, absolutamente nada, sino que el entendimiento se va aclarando para una vida de fe que es real. Una vida de fe que es real. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno solo, derribando la pared intermedia. El judío le decía al resto de la humanidad incircunciso, gentil, y ellos eran circuncisos, pueblo de Dios. Entonces, ¿qué había en el mundo? Dios con el pueblo de Israel y el resto de la humanidad. ¿Qué hizo cuando Jesús murió y resucitó? Esa división que había espiritual se acabó. Ya no existe, pero en el mundo natural se sigue viendo, pero ya no existe. ¿Qué hay ahora? Se acabó y quitó esa pared y aparece el pueblo de Dios espiritual que hemos estado compartiendo, que está en todas las naciones, está en todos los sistemas de creencias sobre la tierra. La gente no sabe. Conocerán la verdad. Dios nos va llamando. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cuando Jesús murió y resucitó, hizo todo esto en el cuerpo de Él. La ley dice que terminó, dice que la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, la abolió. ¿Cuándo la abolió? Para los judíos sigue, natural, el pueblo natural, pero aparece un nuevo pueblo que es espiritual. El pueblo de Dios es espiritual. Cuando Dios le revela a Pablo la gracia, por eso ya no bautiza, no hace cenas, no hacen pascuas, no hace fiestas, nada. Porque es que Él ya lo hizo y es una vida espiritual, donde Dios hizo y nos muestra que Él hizo para vivir por fe. Por eso Jesús hizo énfasis, oír y hacer. Oír y hacer. Ahí estamos todos.
Todos estamos en que estamos escuchando la palabra. ¿Y qué rito hago? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y qué penitencia? ¿Y qué tengo que ofrecer? Y entonces, que Dios alumbre el entendimiento para hacer. Caminar en una verdad. Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué rito? Que es que estoy en pecado. No, no estás en pecado. ¿Cómo? Si acaba de hacer esto malo. No, usted lo hizo algo malo, una acción indebida. Y esa acción indebida tiene una consecuencia aquí natural. Pero esa acción indebida no te afecta la relación con Dios. La relación. O sea, Dios te sigue amando. Dios vive en ti, nunca te deja, nunca te desampara. Su amor, su misericordia está continuo. Pero aparece la disciplina de Dios. ¿Qué es lo nuevo que hay? Disciplina de Dios. Y Dios nos llamó a conocer eso. Está terminando el año. Queremos un año pleno, cada día mejorar, no seguir igual, avanzar en todo sentido. Para no seguir igual y avanzar en todo sentido, escucha la palabra y hazla. Escucha la palabra y hazla. Y me cuentas en un año, me cuentas en 2, en 3, en 5, ¿qué ha pasado en tu vida al escuchar la palabra y hacerla, a ver si sigues siendo la misma persona? Imposible. No hay manera que Dios llame a alguien y que quede igual. Eso no existe. No existe, familia. Dios nos llamó a una vida maravillosa, a conocer la verdad. Entonces, dice la palabra que Él quitó eso. Pues Dios nos llamó a contar, predicar algo que la gente no sabe. ¿Qué hizo cuando Él resucitó? Que somos su pueblo, que no tienes que recibir a Cristo. Oye, ¿y yo qué hago para allá pertenecer a la congregación? Me escriben un libro, tengo que recibir a Cristo, una oración, un rito. No, no, desde contarle que es que llegó a la tierra, desde que llegó a la tierra, es pueblo de Dios. Que desde que llegó a la tierra, pertenece a la familia de Dios. Desde que llegó a la tierra, hace parte del cuerpo de Cristo. No lo sabían. Por eso el comportamiento indebido. Y aún hay comportamiento indebido. Claro, si Pablo lo vivió, no le digo que lo haya alcanzado ya. Una cosa, algo me extiendo, me olvido del atrás. Y cada día estamos enredados en cosas, pero Dios no te juzga. ¿Por qué te vas a juzgar? Y cuando decimos de juzgar y condenar uno, no significa, entonces lo voy a seguir haciendo. No, significa pedirle a Dios la ayuda de Dios. Porque en el momento que aparece la culpa, nos vamos a dejar de hablar con Dios, de pedirle ayuda a Dios, de leer la palabra, y entonces vamos a seguir enredados. ¿Quién nos saca del enredo? Dios, la palabra aclarando. El salmista dijo, me sacaste del lodo cenagoso. El lodo es como la arena movediza, que uno se mueve y más se hunde. Eso no sucede. La palabra aclara y nos saca. Entonces, familia, Dios nos está dando para llevar algo que es la verdad. Y cada día nos está afirmando. Y ya hay un tiempo en la congregación, porque alguien hace un año, lo que predicamos ahora es lo mismo que predicamos hace 20 años. El evangelio es el mismo, no hay nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que se va aclarando. ¡Ay, ya entiendo! Pero 15 años. Sí, pero ya lo veo. 15 años, 10 años. Y a uno le pasa. Oiga, ya entiendo. Y 20 años leyendo el pasaje. No ha cambiado. Entonces, es lo mismo. Pero ¿qué ha cambiado? Está más claro. Hay unos años donde la congregación, donde Dios está haciendo en nosotros. Y Dios está haciendo en tu vida. Y recuerda esto, que si Dios te llamó y está alumbrando el entendimiento, no es para esconderte. No es para colocarte abajo. Dios te llamó, te levantó, no te esconde, sino que te coloca sobre la mesa para alumbrar a muchos. Y Dios lo está haciendo en la congregación. Dios lo está haciendo en las personas. Eso que está aquí, que estamos hablando, lo veo en ustedes. Dios lo está haciendo. Dios
nos ha levantado, nos sacó de donde estábamos escondidos y nos está colocando sobre la mesa, en tu entorno. Dios está haciendo lo imposible en las vidas nuestras, lo que nosotros en nuestra capacidad no podíamos, en cada área. No nos debe dar temor, familia. El próximo año lo que viene cada día es sobrenatural. Para finalizar, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Maravilloso, preparado. Cuando dice ojo ni oído, se refiere a la parte natural, a la sabiduría natural, que el hombre no puede acceder. Mira, el mundo natural sigue diciendo, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Cuando la Biblia dice, Pablo, no, tienen sobrenombre judío y no son judíos, porque no es natural, no es lo que hicieron el rito de la circuncisión, sino que es el pueblo judío, es espiritual. Resulta que el pueblo de Israel está en todo el mundo. Esa es la verdad. Entonces dice, pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios? Nos la ha revelado. La locura de la predicación. Pablo le reveló Dios la gracia, a él le correspondió escribirla, contarla, la palabra está en ti y la manera de ver la palabra que está en nosotros, que está en nuestros amigos, en nuestra familia, la manera de verla es que alguien le cuente, que se la cuente, la locura de la predicación y la persona la ve y va siendo añadido. Uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento. Dios nos ha ido llevando acorde a la capacidad y estamos orando para llevar la gracia, familia. Decimos, ¿cómo llegamos a más personas? ¿Cómo llegamos a otras ciudades, a otros países? Pues el internet. Costo-beneficio. Los salones virtuales. Ya no es necesario de viajar a un sitio para una reunión. Con todo esto, se acortaron las distancias y podemos llegar a llevar esa locura de la predicación. Entonces, Dios te está preparando, no de tener miedo. ¿Qué tenemos que hacer sencillamente? Que Dios preparó algo y te lo está mostrando, porque te ama. Te está mostrando el camino para que lo disfrutes, para que tengas una vida de paz, de gozo, de fe. Cuando alguien te diga, no, mire, el otro año los impuestos y el gobierno, y si eso se escucha Israel y Palestina y toda Rusia con Ucrania y ve a Estados Unidos y Europa, y, no, y las pensiones, y usted escucha las pensiones y la salud, no, no, son, no, Dios, no. ¿Y qué hacemos? Hay buenas nuevas. No importa, mira, hay un reino que está en tu interior y el reino de Dios funciona en unos principios que son verdad siempre. No importa la ley del hombre. El principio de Dios, del reino, funciona por encima. Por encima. Y eso lo hemos visto en nuestras vidas. Lo he visto en mi vida. Los principios de Dios están por encima. Solo que es por fe. Y Dios te llamó para eso. Para que lo veas y cuando usted lo vea, ¿qué tiene que hacer? Contarlo. Que la palabra corra. No se puede quedar en nuestro interior disfrutando. No, tengo que contárselo al amigo, al familiar. ¿Lo tengo que obligar? No. ¿Lo tengo que convencer? ¿Aplicar técnicas de comunicación? ¿Técnicas de oratoria? No. Ese es en el mundo natural. Allá funciona eso. En la verdad, en el reino, no. Es de reposo, de gozo, de tranquilidad, de una vida que es real, que está en tu interior. Entonces, la locura de la predicación, ¿por qué Dios nos está dando los equipos? ¿Por qué Dios estamos orando que hayan los colaboradores? Porque están los equipos y no hay colaboradores. Y va a colocar el sentir en nosotros de correr la palabra, porque viene lo sobrenatural.
Hay mucha gente lista a escuchar la palabra que Dios va a añadir, la locura, la predicación, la verdad. La gente decir, oiga, sí, y va a ser añadido. Y usted ya lleva un recorrido en la palabra para cogerlo en la mano, venga, vamos todos. No me caí, Dios lo sostiene, venga, vamos. Como el ejemplo de Admet, que iba a renunciar a algo natural y Marta le dijo, no, no renuncien. Venga, avancemos. Igual, familia, Dios está levantando la congregación, Dios la ha sostenido en medio de situaciones tan difíciles como la pandemia. Dios, ¿por qué permitió que como congregación subsistiéramos y pasáramos la pandemia? ¿Por qué logramos arreglar la sede, que teníamos problemas bien graves por los robos de los techos y todo, adecuarla como está ahora y sostener la parte virtual y poco tiempo lo del streaming? Porque la locura de la predicación. Lo único que debemos de hacer es pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que lo disfrutemos y contar de un Dios que es real, que es vivo, que no se necesitan ritos, que Él ya te limpió, que eres santo, que vas a la vida eterna, que Dios no te juzga, que Dios no te condena, que nunca te va a dejar de amar y que eres pueblo de Dios, que eres familia de Dios y que perteneces a su cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo y que nos ha llamado a revelarnos por su amor y su misericordia una vida aquí en la tierra para que los deseos de tu corazón y más de lo que usted pide y entiende se hagan realidad por su poder. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.